Bienvenidos a su canal Unisofi. Contamos con la presencia del maestro Jaime Cuitláhuac López Arellanes, psicólogo clínico egresado del Instituto Politécnico Nacional, psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica de México y actualmente está concluyendo el doctorado en investigación psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Es además, en su práctica profesional diaria que tiene, profesor de tiempo completo en la Universidad Latinoamericana, coordinador del Centro de Atención Psicopedagógica en la misma institución y miembro fundador del Centro Psicoanalítico Froesis. Bienvenido, maestro Cuauhtémoc, muchas gracias por haber aceptado la invitación, que sé que han dado corriendo, ¿verdad? En esta época. Muchas gracias. Sí, sí, doctor. Ahorita ha habido bastante trabajo y sobre todo en situaciones relacionadas a psicología, problemas emocionales. Ha habido bastante trabajo y sí, hemos estado trabajando bastante. Pues sea usted bienvenido. Y mire que ahorita ha habido muchas cuestiones que precisamente, no solo docentes, porque pues, se observa que la docencia es otro tema, ¿no? Que se ha complicado mucho y también ha habido mucho trabajo, por otra parte, para todos los maestros en general, en todos los niveles. Aquí en México, por lo menos es así, creo que en todo el mundo. Pero había yo platicado con usted por su especialidad, que es precisamente en el área psicológica. ¿Cómo ha afectado ahorita la pandemia, el duelo? ¿Cómo maneja el duelo las personas? Queríamos enfocar, pues que pudiéramos ayudar a algo en público aquí que nos hace favor de considerarnos sobre respecto al duelo. ¿Cómo se presenta esto? ¿Cómo es posible afrontarlo en esta época del COVID, de esta pandemia tan terrible que ha fallecido tantas personas? Sí, así es. Una de las situaciones por las cuales más están llegando a consulta, tanto los estudiantes en el centro psicopedagógico como en general, es debido a diferentes pérdidas que han tenido en esta temporada de pandemia. El término duelo implica, desde su etimología en el latín, dolor, y tiene que ver con la respuesta que tienen las personas ante pérdidas significativas. Y en esta época de pandemia hemos vivenciado diferentes pérdidas, ¿no? Por el aislamiento social, la pérdida del contacto con otros, de las rutinas que habitualmente nosotros desarrollábamos, en algunos casos la pérdida del trabajo, ¿no? Por las situaciones que han propiciado las diferentes condiciones de los semáforos epidemiológicos en los estados. Han tenido que cerrar empresas, negocios, y las personas han perdido sus fuentes de trabajo y lamentablemente a causa también de la pandemia, pues se han presentado los fallecimientos de muchas personas. Y sobre todo ha sido complicado por los protocolos de sanidad que se tienen en el manejo del cuerpo de las personas que han fallecido por COVID. Estamos acostumbrados en muchos lugares del mundo, pero me parece que México es uno de sus referentes muy particulares, los ritos funerarios, las ceremonias de entierro que se llevan a cabo. Y por las cuestiones de la pandemia, los protocolos del manejo sanitario han impedido en muchos casos que se lleven a cabo este tipo de, de ceremonias, de ritos, para poder llevar a cabo este proceso como habitualmente se lleva. Entonces, han sido muchas las situaciones que han generado condiciones para que la vivencia del duelo se dé de manera complicada. El duelo es una situación que se vive de forma normal o esperada ante las pérdidas significativas. Es decir, no es una patología, no está mal que suceda, es la manera que tiene el ser humano para restablecerse emocionalmente, para restablecerse psíquicamente y a partir de ello poder realizar su restablecimiento
y reacomodar su vida en lo cotidiano, poder volver a afrontar sus situaciones de vida cotidiana, establecer de nuevo las relaciones o vinculaciones sociales que habitualmente tenía, reponerse emocionalmente. El duelo es una respuesta natural y esperada, pero hay una serie de factores que pueden llegar a complicar. Pues, y esos factores en qué pudieran incidir. Sobre todo yo veo también, no solo eso, sino también incluso hay violencia más adentro, o violencia familiar, no intrafamiliar. ¿Qué otros factores, qué factores pudieran complicar? ¿Y cómo, qué pudiera hacer? Digo, yo sé que no hay recetas en esto, pero ¿qué se pudiera hacer que para las personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que nos están viendo, qué recomendación pudiera haber, qué se pudiera hacer al respecto? Esa es una cuestión y ahorita le quería comentar otra posteriormente. Sí. Con relación a los factores que pueden llegar a complicar el duelo, bueno, primero sería importante conocer las respuestas esperadas de duelo, es decir, qué podría pasar, ¿no? O qué es lo que habitualmente pasa cuando una persona vive un duelo esperado, ¿no? Un duelo que, digamos, usemos la terminología normal, ¿no? O sea, que acontezca habitualmente. Esperamos que la persona, ante la situación de pérdida, pues manifieste ciertas conductas de tristeza, ¿no? Que se sienta triste, que se sienta que llore, ¿no? Que exprese su tristeza, que tenga la añoranza en torno a la situación que ya no está presente, el trabajo, la relación de pareja, la persona que haya fallecido, ¿no? Esperamos también que se lleguen a presentar situaciones de falta de apetito. Las personas a veces no comen mucho y por eso mismo no pueden llegar a bajar de peso. También a veces se puede llegar a presentar insomnio, ¿no? O sea, les cuesta trabajo poder dormir, poder conciliar el sueño. Y también se puede llegar a presentar el que constantemente estén hablando de la situación de pérdida, ¿no? Si en el caso de trabajo, es que yo lo hacía bien, es que porque me corrieron, ¿no? Como estar trayendo constantemente la situación de la pérdida. En el caso de la pérdida de un familiar, del fallecimiento de algún familiar, estará constantemente la idea de cómo era, qué hacía, por qué se fue, ¿no? Constantemente hablando del tema. O también puede presentarse una situación contraria, que es no hablemos de eso, ¿no? De eso no se habla, de eso ya no se comenta. Entonces, son entre muchas de las situaciones que pueden generarse como una respuesta esperada de una persona que acaba de perder algo significativo. Ahora, comentaba que esta es una reacción normal, ¿no? Algo que tendría que pasar. Sin embargo, pueden llegar a presentarse algunos factores que complicarían este duelo, es decir, que harían que este proceso que se podría llevar a cabo se estancara y no se realizara de forma adecuada y le impidiera a la persona retomar sus actividades cotidianas, restablecer sus relaciones, volver a trabajar, reequilibrar su funcionamiento a como habitualmente lo llevaba a cabo. Entre algunas de las situaciones que pueden llegar a complicar el duelo está la falta de un acompañamiento social, es decir, eh, cuando las personas no tienen un entorno que contenga o que acompañe durante este proceso, ¿no? La familia, amigos, la pareja, ¿no? O sea, cuando no hay un entorno que contenga o que esté como soporte, puede ser uno de los factores que generen un duelo complicado. Otro de los factores que pudiera estar ahí generando una situación complicada son las experiencias previas de pérdidas, ¿no? A lo largo de la vida nosotros vivenciamos diferentes situaciones de pérdida y la manera como nosotros las hayamos elaborado, las hayamos trabajado, como nuestro contexto nos haya podido apoyar, nos prepara para enfrentar pérdidas a futuro y si no hemos resuelto adecuadamente pérdidas en el pasado, difícilmente podremos encontrar una manera adecuada de enfrentar las pérdidas a las que tendríamos en este momento.
Otro tiene que ver con el contexto y las situaciones que rodean la situación de pérdida. En este caso, la dificultad para elaborar un ceremonial lo complicaría. Situaciones relacionadas a lo económico, ¿no? Cuando la atención está enfocada en, sí, falleció la persona, pero ahorita yo necesito, es como no tomar en cuenta eso porque tengo que salir a trabajar o tengo que conseguir dinero porque la familia o tengo que hacer todos los trámites para llevar a cabo el proceso de entierro o tengo que preparar de nuevo las actividades en lo cotidiano con mis hijos, con mis hijas, ¿no? Eso de pronto puede generar eh, condiciones que no le permitan a la persona elaborar adecuadamente el duelo ante la pérdida. Y uno de los factores también muy importantes tiene que ver con, ya en un aspecto más propiamente psicológico, o se ha detectado que influye mucho en las relaciones tempranas que establecimos con nuestros cuidadores, ¿no? Dependiendo del tipo de apego que hayamos construido con nuestros cuidadores, es probable que nosotros reaccionemos de cierta manera. Sobre todo, se considera como factor de riesgo un manejo constante de apego evitativo, de apego ambivalente ansioso o apego desorganizado como factores de riesgo para que se llegue a presentar un duelo, un duelo complicado. También otro de los factores tiene que ver con la percepción que tiene cada uno respecto a la pérdida. En el caso de un familiar, ¿qué tipo de relación yo tenía con esta persona que acaba de fallecer? Era muy cercano y yo era dependiente de esa persona, marcaba cierta distancia y no tenía casi contacto con esa persona. Si mi relación no era muy buena, ¿no? Si yo estaba enojado con esa persona en el momento en el que se enfermó y falleció, ¿no? ¿Cómo era el tipo de relación que yo tenía con la persona o con la situación con la que estoy enfrentando ahora la situación de pérdida? Más o menos esos serían algunos de los factores a considerar. Pues muchas gracias, maestro. Pero fíjese que yo he observado, no sé si sea cierto, usted sabrá más de esto que yo, pero en México muchas veces tal vez haya un desapego a la vida, no sé si sea cierto. Ya ve esta canción que allá en Guanajuato la vida no vale nada, ¿no? En serio. Pero, por ejemplo, yo veo mucho descuido, sale la gente como si nada. Sí, fallecen, yo conocí gente que fallece, sus familiares, siguen como si nada y como que ahorita, no sé, tal vez sea mala mi percepción, como que la vida ya no les interesa y salen, y no tanto porque busquen muchas veces trabajos, diversión, o salir por salir nada más, centros comerciales, cine, para todos lados, y vemos que va en repunte ahorita la pandemia, no sé, ojalá que no suceda, pero creo que lo real es eso, que va en repunte. Pero como la gente, como que a la gente en sí no le interesa ni morir, sí sentirán mucho a sus familiares, pero hasta ahí. Y no solo en cuestión de la pandemia, digo, lo vemos en cosas de delincuencia organizada, tan afectado que está México. ¿Cómo se observa? O sea, ¿es algo cierto que ya no les importa tanto morir aquí en México? Me parece que es un tema bastante interesante y amplio. Con relación al, al tema del duelo, la pérdida, no solamente la pérdida tiene que ver con algo material, ¿no? También puede tener que ver con ciertos ideales, como el ideal de la seguridad o la protección o la Mm. sensación de desamparo, ¿no? En ese sentido, me parece que en algunos casos la falta de medidas podría estar vinculada con la negación del evento. Es decir, resulta tan angustiante y tan preocupante que en lugar de hacerle frente a esa angustia, se niega, o sea, hace como si no pasara nada, ¿no? Ya. Entonces, es mejor negarlo, decir, no, 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 eso no existe, es una conspiración, en mi familia no ha pasado nada, ¿no? Negamos esa situación porque eso genera en algunas personas seguridad que les da cierta estabilidad, pero probablemente refleja una dificultad para poder elaborar el miedo que se siente ante este tipo de vivencias. Entonces, me parece que podría ser esa una de las razones.
la negación ante la situación angustiante y el temor que puede generar esta posibilidad de fallecer o de contagiarse y contagiar a familiares que podrían generar situaciones complicadas. Es una situación real, bien real, ¿no? Muy real, Sí, porque siguen habiendo, van familias, y se pueden contagiar, puede llevar a sus familiares y fallecer por culpa, lamentablemente, pues sí, de las personas que no tienen el debido cuidado, es muy lamentable. Y sí, pues eso es todo un tema este. Hace rato, bueno, lo comento de una vez, estaba yo con un alumno, estábamos en clase, y hace algunas horas, y le falló una pregunta en el examen, uno o dos, no me acuerdo. Y pues, ¿qué pasó? Dice, no, es que ¿sabe qué? Es que fui enfrente de donde trabajo a hacer un café internet, y lo que pasó es que mataron a una persona, hubo una balacera, murió la persona. Que hasta me platicó, que en la cabeza, todo me platicó ahí. Ah, bueno, y luego, dice, no, dice, la verdad no me puse nerviosa, lo que soy es que tuve que apurarme porque estaban cerrando. O sea, y digo, porque la zona donde vivo sí es de mucha violencia, y me imagino que era por ahí, no sé, pero que tal vez es negar, no está pasando nada, sigo como si nada, y pues me sí, apuro porque ya van a cerrar, no tanto porque estoy nervioso que haya aquí una balacera, y así bueno, es, es sí, increíble, sí. sí. Parte de las condiciones de contexto que pueden facilitar o que pueden, bueno, en este caso es una experiencia relacionada a la violencia. Sí, Y en México, igual lamentablemente, desde hace algunos años, ¿no? Prácticamente desde que eh, cuando ya habían ciertas situaciones de violencia, pero a partir de que se lanza la guerra contra el narcotráfico, o la llamada guerra contra el narcotráfico, se incrementaron el número mm, de situaciones de violencia que en algunos casos terminaban en asesinatos. Y este, la experiencia traumática de ese tipo de eventos probablemente ante una constancia haya generado cierta forma de lidiar, eh, de manejar emocionalmente este tipo de eventos que ya no permean con esta intensidad con la que habitualmente podrían llegar a impactarnos. Y tiene que ver también con parte de mantener cierto funcionamiento, ¿no? Dentro de las este, actividades cotidianas que realizamos. En el caso que menciona, ¿no? Se escucha un poco desproporcionado de mi preocupación era entregar mi tarea, aunque habían matado a una persona ahí cerca, ¿no? Habla como de cierta parte de desplazamiento de la realidad social cotidiana, ¿no? Que si hiciéramos caso constantemente a todo lo que acontece, probablemente nos generaría una angustia constante y para no tener que lidiar con eso, pues mejor, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de las personas que fallecen, una de las situaciones que más se presenta en este tipo de, o sea, homologándolo o pensándolo, es eh, quien tiene que realizar todos los trámites, ¿no? O sea, no puede estar en ese momento afligido, llorando, acongojado por lo que le acaba de suceder, porque tiene que focalizarse en subsanar algo de la tramitología, ¿no? De estar metiendo un papel, llevándolo a otro lado para que se haga tal cosa y luego contratando. O sea, quien hace esa actividad como que hace esa separación de sí está esta parte de lo que está sucediendo en la realidad cotidiana, pero si me focalizo en eso, no puedo cumplir con estos factores, con estas actividades. pues muchas gracias, maestro. No sé si quieras decir, es que esto, hay mucho por decir, ¿no? Son muchos ángulos, como cada quien, hay diferentes modos de lidiar con esas realidades muchas veces atroces. Por ejemplo, una de esas, enfocarse por mucho trabajo, muchas ocupaciones, y si tiene alguna responsabilidad que cumplir, un poquito lo dejan de lado, pero es complicado. Cada quien tal vez lo vea de diferentes puntos de vista, y psicoanalíticamente o psicológicamente existan, no es una regla, no es una receta, sino que es enfocar cada caso es concreto, pues tiene su propia problemática, ¿verdad?
y Sí, diferentes formas de lidiar esto. sí, generalmente ya hay ciertos autores que han trabajado de forma muy específica el tema del duelo y el manejo de pérdidas, y sí hay como algunas metas específicas que se podrían plantear, pero como eh, no son normas, o sea, no es una regla genérica, y tampoco significa que eh, pase de manera eh, como por etapa, de aquí y luego ya pasaste acá, Sí, sino es un proceso que se sigue y en ese proceso se van configurando estas metas y se van logrando, ¿no? Podríamos mencionar 4 metas que se esperan alcanzar en los procesos de elaboración de duelo, ya sea en un duelo normal, en un duelo esperado, o ya sea con una intervención que intente desatorar ese duelo complicado a aterrizarlo en una situación de reequilibrio o reorganización psíquica de la persona. Podríamos hablar de uno, aceptar o el proceso de aceptación de la realidad de la pérdida. Es decir, que la persona se dé cuenta que sí pasó, ¿no? O sea, que sí se perdió el trabajo, sí. que sí falleció la persona. Uno de los indicadores que resultan bastante importantes en este caso, señalan algunos autores, tiene que ver con la posibilidad de nombrar la pérdida. En el caso de fallecimientos, encontramos muchos eufemismos, muchas formas de decir que la persona ya no está, ¿no? Bueno, muchas formas de decir que la persona murió. Podría, es que ya no está, es que se fue al cielo, dependiendo de la creencia que cada persona pueda llegar a tener, ¿no? Es que ya está, ya te está cuidando desde arriba, ¿no? Todos estos eufemismos esconden eh, el hablar de la persona falleció, la persona murió. Entonces, uno de los indicadores que algunos autores mencionan en torno a cumplir con esta meta es que la persona pueda verbalizar fulanito falleció, ¿no? Ese sería una muestra, de acuerdo a algunos autores, de que ya se movilizó algo en torno a aceptar la realidad de la pérdida, en este caso la pérdida de la persona que haya fallecido. Eh, otra de las metas, poder lidiar con las emociones, ¿no? O sea, que la persona pueda afrontar el dolor de la pérdida y le haga frente a la tristeza, al enojo, a los sentimientos de culpa o remordimientos que pueda tener, a la ansiedad que se puede estar generando, a los sentimientos de soledad, a la sensación de desamparo o no estar protegido, lidiar adecuadamente con la añoranza, ¿no? Con pensar que la persona y los recuerdos, o sea, hacerle frente a las emociones, porque habitualmente tira hacia dos lugares. Uno, que las emociones sean tan abrumadoras que le impiden funcionar, o que se bloqueen y que ni siquiera aparezcan. Entonces, una de las metas del proceso de duelo es poder hacer frente a las emociones para que se vayan trabajando, manejando. La tercera meta que señalan algunos autores tiene que ver con eh, lograr lidiar con lo emocional afectivo para también hacerle frente a las situaciones de lo cotidiano. Porque si bien una persona puede tener el, el tener que restablecerse emocionalmente ante la pérdida, la realidad cotidiana sigue aconteciendo, ¿no? O sea, sigue presentándose las Sí. situaciones de trabajo, los hijos tienen que seguir comiendo, tienen que seguir yendo a la escuela, o sea, hay condiciones del entorno que se van a seguir este, presentando y a las cuales la persona le va a tener que hacer frente. Entonces, otra de las metas es lograr que la persona elabore la situación de pérdida que le permita volver a sus actividades cotidianas, ¿no? Reponerse, ¿no? Y el punto final, en torno al el cuarto punto, en torno a estos aspectos, tiene que ver con la posibilidad de que la persona pueda recordar el evento. Y suena un poco paradójico, porque si lo que queremos es que supere la pérdida, entonces, ¿por qué tiene que recordarlo? ¿Por qué tendría que recordarlo? Y tiene que ver con una rememoración diferente. Es decir, ya no se
recordaría la situación de pérdida como algo trágico o doloroso, sino probablemente como una manera de volver a traer ciertos recuerdos, ciertas ideas, ¿no? En torno a como un acercamiento diferente. Ya no es lo doloroso, desgarrador, sino como la situación de pensarlo de manera diferente. Se me está escapando el término preciso que quiero usar, pero es como una forma de recordar, ya no con dolor, ya no con tristeza, sino recordar con cierto grado de paz y de tranquilidad. Hacia ahí apuntarían las cuatro posibles metas en torno a la elaboración del duelo. Pues muchas gracias, maestro. Fíjese que estaba yo viendo que también es fundador del Centro Psicoanalítico Froesis. No sé si sería propio, tal vez ahorita que nos dijera nada más de qué trata, y quisiéramos otra entrevista que nos platicara de este centro. ¿Cómo ve usted, maestro? Claro que sí. Más subsecuente, por favor. Claro que sí. El Centro Psicoanalítico Frónesis lo fundé con algunos colegas y la intención es brindar atención psicoterapéutica de orientación psicoanalítica a personas que habitualmente no podrían acceder por cuestiones de costo a un psicoanálisis o a una psicoterapia psicoanalíticamente orientada. También esperamos desarrollar investigación que permita ayudar en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos, a conocer qué es lo que está pasando en el entorno cotidiano mexicano y que podamos promover algunas orientaciones y guías en torno a esas mismas situaciones, y también como un lugar de formación y encuentro de diferentes perspectivas teóricas en torno al psicoanálisis que permitan ir difundiendo y haciendo crecer nuestro enfoque de trabajo. Y sí, con mucho gusto, en otro momento lo podemos hacemos, por detallar con favor. mayor Y precisión. si gusta también, a lo mejor alguien quiere consultar o quiere enterarse un poquito más, si quiere que nos proporcionara también dónde se le puede localizar, si así lo considera oportuno. Claro que sí. Ahorita solamente estoy trabajando modalidad a distancia. Entonces, en caso de que me quieran contactar, puede ser a través de mi número de celular, 55 91 94 91 42, mi correo electrónico jaime.cuitlahuac@gmail.com, y por estos medios, si me contactan, con todo gusto, podemos agendar una cita y realizar ahí, dependiendo de la situación que los traiga, algún acompañamiento, intervención o lo que pueda requerir la persona. Pues muchísimas gracias. No, sí, macho, incluso vamos a dejarlo acá abajo, ahorita para que esté abajo en el video, y De pues acuerdo. para que sea mejor forma de contacto por medio de su correo. Muchas gracias, maestro, pues por haber dado esta plática, y haremos otras que nos hable sobre el centro, si no tiene inconveniente, ¿no? Nos Claro que sí, pondremos de con todo acuerdo. gusto. Cuando me Muchas invite, con gracias. todo gusto aquí estaremos. Y pues también, pues muchas gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron, y pues suscríbanse, por favor. Realmente este es un canal que no es sin fines lucrativos, no se gana nada de cuestión monetaria. Entonces, pues por lo menos que se nos suscriban, visítenos, recomiéndenos, y pues estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.